Hola, ¿cómo están? Hoy quiero contarles qué es el I Ching. Quédate hasta el final porque te voy a contar un montón de formas distintas en las que podés usarlo. Bueno, ¿qué es el I Ching? El I Ching es un montón de cosas, pero al principio es un libro como este o como esos. Pero no es cualquier libro, es un libro milenario, un texto milenario. Y para muchos, incluida yo, es un texto sagrado. ¿Por qué milenario? Por un lado, el texto que se llama texto arcaico, que son los 64 signos que se llaman hexagramas, con sus primeros textos adjuntos, el dictamen y las líneas, datan aproximadamente del 1100 a.C. Allí los escribió el rey Wen y su hijo, el duque de Zhou. Por eso anteriormente el I Ching o libro de las mutaciones se llamaba las mutaciones de Zhou. Sin embargo, los signos son mucho más antiguos y se encontraron por primera vez tallados en hueso datado del 3500 a.C. O sea, estos signos tienen más de 5000 años con nosotros. Y junto a esos signos estaban también los signos de los que provienen luego todos los lenguajes de ideogramas. Así que imagínense la antigüedad. Del mismo lugar de donde surgen los hexagramas del I Ching, surgen idiomas. Esa es la profundidad que tiene. Es un libro muy basal de la característica del ser humano. Y por eso es que sigue vigente ahora, más de 5000 años después. El I Ching sigue vigente, el I Ching nos sigue enseñando cosas, porque habla de cosas muy básicas del ser humano y de su conexión con la naturaleza. Bueno, partiendo de ahí, también es muy importante. Pasa muchas veces que personas tratan de leer el I Ching o de consultarlo y no entienden nada. Muy importante es qué traducción usamos. ¿Por qué? Porque está escrito hace miles de años, ni siquiera en el chino que se usa ahora, en chino antiguo. Entonces hay traducciones que realmente no se entienden nada. Las que yo les recomiendo, que recomiendan la mayoría de las personas, sobre todo para empezar, es la de este tipo, que yo tengo acá, ahora hay una más nuevita, que es la de Richard Wilhelm, no sé si lo estoy pronunciando bien, que es una traducción del chino al alemán y del alemán al español. Es muy poética, es muy hermosa y para empezar les recomiendo esta. Algo que está muy bueno también es que no solo tiene la traducción del texto arcaico, que es el que se usa para tirar con las monedas y contestar preguntas, sino que también tiene las 10 salas. Esto que es, sobre todo, las más importantes para alguien que está empezando, son las que están en el libro segundo, que es el material, ¿sí? Esos dos libros hablan de por qué los signos son como son, ¿sí? ¿Por qué el I Ching es como es? Ahí nos describe los trigramas que componen a los signos, de dónde provienen, qué significa cada uno y cómo entender las distintas partes. Entonces, antes de meternos de lleno a hacer una pregunta y consultar, primero estudien esos dos libros. Aunque sea, léanlo, el segundo libro que está acá adentro, ¿no? No es que tienen que comprar otro. Como para entender la estructura de lo que van a estar leyendo. Y a partir de ahí ya van a poder hacer una pregunta con mucha más facilidad. Hay un montón de traducciones, yo recomiendo esta y lo bueno también es que se encuentra gratis. Si googlean pueden encontrar el PDF gratis, así que eso es un punto a favor. Bueno, otra cosa importante del I Ching es que los signos se llaman hexagramas. ¿Por qué? Porque están compuestos de 6 líneas, ¿sí? Ahí pueden ver un ejemplo del hexagrama número 30. Son 6 líneas enteras o partidas.
Estas 6 líneas se pueden leer de muchas formas, pero la principal y la que van a encontrar en el libro, en el encabezado de cada hexagrama, es dividir las 3 líneas de abajo y las 3 líneas de arriba en lo que se llama trigramas. Cada trigrama representa un elemento de la naturaleza, como cielo, tierra, trueno, montaña, ¿sí? Entonces, de ahí viene para mí lo más maravilloso del I Ching, que es que tiene una parte muy intuitiva y entonces cualquiera puede empezar a usarlo, porque todos sabemos qué es el cielo, todos sabemos qué es la tierra. Entonces, al primer acercamiento, cuando ustedes quieran leer los hexagramas, les recomiendo ir primero a la imagen, porque es la parte más fácil de entender. Si a nosotros nos dicen la imagen de la tormenta, nosotros sabemos cómo es una tormenta, ¿sí? Cualquier persona sabe cómo es una tormenta y cómo se siente. Entonces, mi recomendación es siempre entrar por el lado de la imagen para esa comprensión más intuitiva. Y después ir a las otras partes para darle una vuelta de rosca, ¿no? Ahí entra ya la parte de autoconocimiento, decir, bueno, en lo personal, ¿qué significa esto? ¿Qué significa una tormenta, por ejemplo? ¿A qué emociones va? ¿Qué formas de vincularse va? ¿A qué roles? ¿Sí? Y ahí es donde se vuelve la herramienta de autoconocimiento que ¿sí? Nos permite ver afuera a partir de los elementos de la naturaleza y traer eso adentro para vernos a nosotros mismos y para ver nuestros vínculos con los demás. Entonces, de acá esto que yo les decía, que tiene un montón de usos, porque no solo podemos usarlo en su forma más común de oráculo, ¿no? Podemos nosotros hacer una pregunta, tirar las monedas, es maravilloso, pero también podemos usarlo para conectar con la naturaleza. Cada día o cada semana elegir un símbolo y buscar eso alrededor nuestro. Un árbol, por ejemplo, la madera, ¿no? Salir a contemplar eso. Hasta son formas de meditación, podemos meditar con las imágenes que propone el I Ching. Otra forma de usarlo es como un tratado filosófico, que lo es, ¿sí? Habla de lo que es la cultura oriental, habla de lo que es el Tao. Imagínense que del I Ching después provienen el taoísmo, que es una religión, y el confucianismo, que es una doctrina, ¿sí? Tanto Lao Tse como Confucio se inspiraron en el I Ching, eran estudiosos del I Ching, lo estudiaron toda su vida. Entonces, eso, es un libro tan basal y tan fundamental que lo podemos usar para todo lo que se les ocurra. Así que bueno, les invito a que se metan, a que se zambullan de cabeza en este tratado, prueben las distintas formas en que se usa, me pueden contar en comentarios cómo lo usan, si ustedes lo usan de otra forma que yo no nombré acá. Y si les interesa y quieren aprender más, pueden buscarnos en Instagram y participar del taller de I Ching o del desafío Conectar con la Naturaleza en 30 hexagramas. Nos vemos la próxima.